Quería darles la bienvenida a todos. Mil gracias a todos los que están conectados. Agradezco bastante. Primero que nada, espero que todos estén muy bien en términos de salud en sus casas o en donde quiera que se encuentren aislados de los demás. Un poquito así, dando contexto de qué es esto. Bueno, hace 4 semanas se dio lugar a esta iniciativa de los podcasts de Sila México para mantener informados con el objetivo de mantener informados a nuestros usuarios sobre lo que está ocurriendo, el impacto, pero también sobre todo las oportunidades que se están generando a raíz de todo esto para el sector inmobiliario en México, ¿no? Sabemos que evidentemente pues estamos en un tema, en una situación, una coyuntura poco favorable, ¿no? Tanto a nivel internacional como en México, pero bueno, seguramente saldrán oportunidades para algunos, para otros seguramente será un poco más disruptivo el tema, pero bueno, ese fue el objetivo de esta iniciativa, poder dar algo de carnita a todos los que estamos inscritos de alguna manera en esta industria tan bonita y a la vez tan complicada, ¿no? Entonces, eso fue, arrancamos hace 4 semanas con industrial, después vimos un poco oficinas, temas de evaluación, dimos una actualización de mercado también y básicamente los temas que en Sila México monitoreamos desde el inicio de operaciones en México, ¿no? Entonces, esa fue el objetivo de todo esto y hoy no es la excepción. Vamos a hablar un poquito del mercado de capitales, de lo que está sucediendo con institucionales, públicos, y cuáles son finalmente las oportunidades. Y con esto último que estoy diciendo, me gustaría mucho darle la palabra a Javier, quien nos hizo el honor también de acompañarnos en este podcast, Javier Lomelín, director general de Colliers. Javier, te cedo la palabra. Adelante, te agradezco muchísimo para comentar un poquito sobre Colliers, sobre la dinámica del podcast y la presentación de los invitados. Mil gracias. Correcto, José Carlos. Gracias por la invitación, por darnos la oportunidad de colaborar con Sila en este podcast. Y coincido con la iniciativa, me parece que es muy importante en estos momentos de gran incertidumbre, por decirlo menos, que podamos intercambiar ideas, tratar de dilucidar dónde estamos parados, hacia dónde vamos y qué va a suceder. Así que enhorabuena por la iniciativa y reitero el agradecimiento por la invitación. En una cuestión un poco extraña, José Carlos, tú eres anfitrión y al mismo tiempo invitado, porque no te vas a ir en blanco con esto. Te vamos a pedir que nos hagas favor de compartir también algo de tus análisis y de tu información. Y como tal, pues te presento como CEO de Sila México. Antes de esta gestión estuviste colaborando con Norage Investment, realizando proyectos de inversión a gran escala, tanto en México como en Latinoamérica. Y José Carlos, pues también tiene estudios de relaciones internacionales por parte del TEC de Monterrey, un posgrado de finanzas en el ITAM y un MBA en el IPADE. De la misma manera nos acompaña, y agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación, a Luis Gutiérrez, donde Luis actualmente es el presidente de Prologis para Latinoamérica, con funciones tanto en México como en Brasil, ambos los dos grandes pilares de Latinoamérica, que lo único que tienen en común es que están en la región, porque no se parecen en nada, y ya nos podrá contar un poco con más detalle Luis su experiencia al respecto. De la misma manera, Luis actúa como el CEO de la Fibra Prologis y al mismo tiempo es el presidente de la Mefibra, con el carácter, con esas responsabilidades que hoy nos acompañará hablando de las fibras en general y su experiencia específicamente en la Fibra Prologis. Él también fue presidente de la ANPIP, con gran experiencia en el tema industrial, ingeniero civil de la Ibero, y también tiene un MBA del IPADE. También agradezco la presencia y el haber aceptado la invitación de Feliciano García Ramos, quien es socio fundador y actual director de la Fibra HD. Él es exdirector del área de Capital Markets en Colliers International
y en la parte académica, licenciatura en economía por parte del ITAM y una maestría en finanzas en la Universidad de Columbia en Nueva York. Pues como ven, tenemos una tercia de ases que nos darán luces y podemos compartir estas reflexiones al respecto. Déjenme compartir con ustedes un poco de contexto, de cómo vemos desde Colliers a nivel nacional y también a nivel internacional, un poco el mercado en México y qué dicen nuestros clientes globales, qué es lo que están haciendo. Y me voy muy rápido para poder dar paso a las participaciones de nuestros invitados. En primer lugar, les quiero compartir, aquí me parece que no hay muchas novedades. En el ciclo de mercado de oficinas, prácticamente todos los mercados importantes a nivel nacional están en la parte de sobreoferta, con procesos en construcción, con altas tasas de desocupación, las rentas en un espacio de crecimiento. Y en cambio, los mercados industriales en la parte del ciclo de expansión, acelerando también en su crecimiento ahí al respecto. En la siguiente lámina les puedo compartir que, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, exactamente, ¿no? Algunos insights de cómo vemos hoy el mercado industrial. Me parece que el tema de las repercusiones en la cadena de suministros a mediano plazo es claro. Ahí hay una afectación claramente generada por el tema del COVID. La demanda se verá restringida a los productos de primera necesidad y una débil demanda de estos productos que no es para los productos que no son de primera necesidad. Sin duda el impacto en el aumento del precio del dólar en un sector altamente dolarizado, y esto pudiera tener una ambivalencia, unas buenas noticias para ciertos inversionistas, fibras o fondos, quizá una mala noticia para algunos arrendatarios que no están generando esos dólares para el pago de esas rentas. Y finalmente el e-commerce, que aunque no es que esté estrictamente relacionado con el tema industrial, pero sí trae un tema importante acelerado en la parte de logística, distribución y bodegas, especialmente en la última milla, ¿no? En cuanto al mercado de oficinas, ahí vemos pues se encuentra claramente en un experimento masivo del home office, esta tendencia que ya existía previa a la crisis del COVID. Hoy nos vimos forzados todos a ello y creemos que esa tendencia llegó para quedarse, se aceleró y se quedará. Está teniendo ciertos impactos en la productividad, pero al mismo tiempo está generando una clara aceptación del modelo, porque para algunos puestos, por ciertos lapsos, funciona y funciona muy bien. Por lo tanto, las expansiones de las empresas se verán en escrutinio, habrá renovaciones de los contratos y eso se estará intensificando durante este periodo. Por el lado del retail, quizá es uno de los mercados más afectados. En la siguiente lámina vemos cómo pues el cierre de los centros comerciales, sin duda, esto está generando una afectación de cortísimo plazo brutal, con su ambivalencia. La parte de los autoservicios quizá se ve compensado de alguna manera. Por otro lado, ya mencionaba yo en la parte de distribución y logística, el e-commerce. Bueno, pues ahí sí, en el mercado del retail también se ve que se acelera y llegará para quedarse esta tendencia como consecuencia de esta crisis, y unos cambios importantes en las cadenas de suministro y un súper estrés a los tiempos de entrega. Otro sector, quizá el más afectado, otra vez en el corto plazo, el mercado hotelero y turístico. Ahí no vemos que vaya a haber un cambio de tendencias al respecto. Se había generado pues, una disparidad entre la parte hotelera formal, como la conocemos, y las
plataformas tecnológicas, los hoteles cerrados y las plataformas tecnológicas como Airbnb y demás seguían operando hasta hace pocos días que finalmente también esos se vieron cerrados en la oportunidad de comercializar estos cuartos, ¿no? Aquí lo que creemos es que pasada la tormenta, pues regresará el turismo de negocios y el turismo de playa de manera tradicional y normal. ¿Qué nos dice Moody's en cuanto a la afectación de los sectores? Bueno, pues claramente la crisis hasta ahora no ha sido pareja en su afectación. Hay sectores de alto impacto, como los pueden ver en la pantalla. Me parece que no hay grandes sorpresas al respecto. Quizá muy relevante para nuestros mercados el tema automotriz. Hay otros que tienen afectaciones más moderadas, que se puede ver claramente también en esta gráfica, y algunos que no están tan afectados. Para esta reunión me parece que el hecho de que Moody's considere que los desarrollos inmobiliarios y concretamente los real estate, los REITs, las fibras, aparentemente serán de las menos afectadas. Y por otro lado, pues se ven algunos sectores que se están beneficiando. Y este ejemplo de esta conferencia telefónica, pues a través de internet y compañías y plataformas como la que estamos utilizando, pues están generando un impacto positivo. ¿Qué dicen nuestros clientes? Hicimos una encuesta, 125 clientes a nivel internacional, distintas latitudes, y les preguntamos qué estaba pasando con sus transacciones y los proyectos actuales, qué estaba pasando en comparación con su industria y cuál es el impacto de su negocio, las renegociaciones de rentas y cuál era la visión que traían al respecto y predicciones en la demanda de espacios. Y no presentaré todos los resultados, sino solamente algunos sectores que están relacionados con esta plática y concretamente el tema de manufactura y distribución. Ya habíamos visto, nuestros clientes lo confirman, el impacto en el negocio alto en la automotriz, medio en manufactura y bajo en la parte de distribución. Los clientes que están en este sector sí están considerando en una parte importante buscar acuerdos de ajustes en sus rentas, especialmente para transicionar esta etapa de cuarentena y la parte de recuperación. Sus proyectos en proceso, en principio no traen cambio, piensan continuar con ello. Un 50% de los clientes no considera cambios al respecto. Y de la misma manera, el 65% no considera cambios en cuanto a su demanda de espacio. Esto es en el tema de distribución. ¿Qué nos dicen nuestros clientes por el lado de las oficinas? Bueno, áreas de consumo, los bienes de consumo. Pues de nueva cuenta, la gran mayoría, el 76%, no considera cambio en cuanto a sus estatus de transacciones y proyectos ya encaminados. Por el lado de la demanda de espacios, un 24% está considerando incrementar su espacio. En cambio, un 35% se mantiene igual. Solamente un 6% considera alguna disminución, y también, pero en menor proporción, hay algunas consideraciones para el tema de ajustes en las rentas, aunque un 70% hoy no lo ve o quizá lo ve para el día, para condiciones futuras. Claramente es un sector que no está afectado hoy de gran manera. Y decía yo del tema de oficinas, en la siguiente lámina, bueno, no, mercados de capitales, ¿qué vemos? ¿Qué vemos al respecto? Y esto también es producto de la encuesta y la relación con los clientes. Bueno, vemos una cantidad importante de capital en el mercado, pero la mayoría de los inversionistas hoy en una posición de wait and see, esperando a ver qué sucede, cómo se van a comportar los precios, qué sucederá con las oportunidades. Los inversionistas locales mucho más activos que los extranjeros, y básicamente por una cuestión
lógica relacionada con la prohibición de los viajes, pero también por esa localía que le permite empezar a monitorear las cosas con mayor cercanía y rapidez. Transacciones en etapa inicial y en espera siguen avanzando y se han venido completando. Esa inercia en casi todos los casos se llegó a buen término. Las campañas de promoción se han extendido por razones obvias. Una presión a la baja sobre los precios, cuando menos en una expectativa, en función de la desaceleración en la demanda de los usuarios y el tema de las rentas. Y los mercados de capital de deuda experimentan un endurecimiento en el crédito y un retroceso en los proyectos de mayor riesgo, ¿no? Hoy no es momento de especular, pareciera que los grandes capitales así lo mandan. Y tampoco hay ninguna sorpresa, los inmuebles que generan ingresos por parte de usuarios corporativos de buena calidad, largo plazo, en deudas y tal, no tienen mayor cambio. En base a este contexto, y ver si coinciden ustedes, porque aquí pues, estamos todos analizando las cosas con cambios dependiendo de qué nos dicen en la mañana o qué nos dicen en la tarde, dependiendo de las conferencias, dependiendo de las distintas circunstancias de los mercados, pues ver ustedes qué opinan al respecto. Yo quisiera abrir la sesión de preguntas y respuestas con José Carlos como presidente de SILA y preguntarle en su opinión y sus análisis, ¿qué nos dice de esta crisis? ¿Cómo se compara con la del 2008? Si es que se vale comparar con esta del 2008 o con alguna otra. En México esto es diferente. Debiéramos de ver algunos aspectos locales que se diferencian de lo que está sucediendo en otros mercados. Y de ser el caso, José Carlos, ¿dónde estaría la parte positiva y dónde estaría la parte negativa en el caso México? Sí, gracias. Muchas gracias, Javier. Sí, claro. Yo creo que la pregunta es muy válida. Me parece que siempre vale la pena recurrir a lo que sucedió o a la historia más inmediata que tengamos, ¿no? Y en este caso es, por supuesto, la crisis del 2008, un poco con la problemática sanitaria que ocurrió también el H1N1. Y lo que hicimos nosotros, un poco tratando por solicitud de algunos de nuestros clientes a nivel transaccional, es decir, qué sucedió particularmente entre la tasa de interés, ¿no? O la tasa libre de riesgo y los caps de industrial para propiedades A en el 2008 y poderlo comparar con lo que está sucediendo ahora y ver de qué tamaño es el comparativo y la magnitud, ¿no? Es decir, ver si vamos a poder relacionarlo de alguna u otra manera. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, y déjenme ver si les puedo compartir un poquito esta parte que hicimos nosotros para tratar de explicarme mejor. Aquí está, un segundo, aquí está. Entonces, esta gráfica, si ustedes la pueden ver, lo que hicimos nosotros fue, como ustedes pueden ver, en el 2009, 2008, 2009, la tasa libre de riesgo, digamos, que parece el M-bono a 10 años, comparándolo con el CAP industrial, tenía un spread de más o menos entre 150 y 200 puntos base, ¿no? Cuando la crisis toca tierra en el 2018 más o menos, en el 2008, perdón, estos puntos se tocan e inmediatamente los dos indicadores empiezan a separarse. Obviamente, por un lado, la tasa libre de riesgo, pues impulsado mucho por políticas monetarias para echar a andar la economía, empieza a disminuir. Y por otro lado, el CAP industrial para propiedades A, es decir, las transacciones, se estaban dando a niveles un poco más bajos en términos de valor, ¿no? Entonces empieza a crecer el cap rate para este tipo de propiedades. Entre 2009 y 2010 vemos el spread más grande y conforme va pasando el tiempo, se van pegando estas tasas otra vez, ¿no? Van generando un spread mucho más corto. ¿Qué sucede acercándose a la crisis, ¿no? También la tasa libre de riesgo, el M-bono, a 10 años empieza a tener mayor plusvalía, es decir, empieza a generar valor, empieza a crecer un poquito, se tojan los indicadores, el CAP industrial en este sentido
lo que hace es empezar a bajar, se están dando deals un poquito más altos, a caps de entre el 6.5, 7, 7.5, y empezamos a ver una disminución de la tasa, obviamente por políticas monetarias a nivel internacional que afectan evidentemente México también. El Banco Central decide empezar a bajar las tasas de interés y con ello vemos una disminución en el M-bono también. Y en el primer trimestre del 2020 empezamos a ver algunas transacciones a caps más altos. Es decir, algunos de los jugadores con cierta liquidez estaban aprovechando o estuvieron aprovechando durante el primer trimestre, que supieron leer un poco todo el tema, sobre todo internacionales, en tratar de adquirir a un cap más alto, ¿no? Es decir, empujar un poquito el precio a la baja y tratar de adquirir propiedades de esta naturaleza. Entonces, me parece que con esta gráfica ejemplificamos muy bien lo que sucedió en el 2008 y lo que podría suceder. ¿Cuál es la gran diferencia que había en México en el entorno inmobiliario? Es que no existían las fibras, ¿no? Entonces, hoy en México tenemos un mercado, permítanme decirlo así, semi-profesionalizado en términos de real estate, institucionalizado, con jugadores profesionales como las fibras, es decir, otros vehículos, Serpis, etcétera, que están ya jugando en el mercado de México. Y esa es la gran diferencia. ¿Qué podemos ver o qué pronosticamos? Obviamente que no podemos hacer un análisis muy a futuro porque sería tomar demasiado riesgo, pero definitivamente creemos que la tasa de libre riesgo, la tasa de interés podría tocar a niveles de los 5%, incluso menos por ahí. Algunos analistas lo pronostican al final del año. Y el CAP para este tipo de activos pudiera estar tocando a lo mejor 25 puntos base más de lo que estamos hoy, ¿no? Que cerró en 7.75 para el primer trimestre del 2020. Entonces, me parece que ya habiendo dicho esto, la comparativa suena ya lógica, es decir, voltear a ver, aunque las condiciones eran totalmente diferentes, ¿no? Hoy las fibras están empujando mucho hacia adquisiciones que antes, bueno, había liquidez en el mercado, por supuesto, se dieron los nuevos vehículos, sobre todo por ahí una de las fibras más grandes estaba muy activa en términos de adquisiciones, entonces eso vino a revolucionar el mercado. Hoy estamos teniendo una actividad un poco más cautelosa, ¿no? Evidentemente la crisis no se parece, es decir, es un poco más fuerte de lo que podemos prever, ¿no? Es decir, todavía ni siquiera sabemos cuál va a ser el impacto real en la parte económica. Entonces, sin embargo, creo que hace mucho sentido voltear a ver lo que sucedió en el pasado. Con esto creo que pudiera terminar esta pregunta. No sé si respondí efectivamente por ahí en este sentido la pregunta. Gracias, José Carlos. Pues mira, se habla de una crisis sin precedentes y sin embargo, pues tenemos que voltear a lo conocido para tratar de ir viendo predicciones y ver hacia dónde se van a dirigir los mercados. Y en ese sentido, yo le quisiera preguntar a los dos, tanto a Luis como a Feliciano, en donde, ¿cuáles ustedes consideran que van a ser los efectos del COVID en el sector inmobiliario? Está afectando a todos los sectores, el inmobiliario sin duda como parte de esto. Pero específicamente en el tema de las fibras, además de esa afectación, si ya empiezan a haber algunas oportunidades y dónde están estas. Comenzamos con Luis, por favor. Muchas gracias, Javier, y les agradezco mucho esta invitación. Realmente son tiempos sin precedentes. Y bueno, déjenme darles un punto de vista, y luego entro a tu pregunta, ¿no? Inclusive refiriéndome un poco a la pregunta que hiciste anteriormente. Desde luego, esta crisis es diferente a la crisis del 2008. Y ciertamente lo que pasa es que la crisis del 2008 fue una crisis sistémica, donde estaba en riesgo el sistema bancario. Y fue una crisis que básicamente afectó pues, a toda la economía, y la respuesta
pues de alguna manera fue también sin precedentes de parte del gobierno, y esta fue una respuesta pues que fue relativamente moderada. Vimos por ahí, sobre todo en Estados Unidos, los programas de QE, y que no fueron inmediatos, fueron de alguna manera pausados. Vimos posiblemente la parte europea respondiendo un poco después. Y pongo este contexto porque ciertamente lo que pasa en Estados Unidos es algo que nos afecta directamente, ¿no? Esta crisis viene por un shock externo, que es una pandemia, y que agarra pues, al sector relativamente sano, porque la oferta y la demanda no está, digamos, no hay un desbalance muy, muy importante. Y claro, se para la economía y eso tiene un shock, pero hay una respuesta inmediata, sin precedentes, en mi opinión, de la cantidad de inyección de dinero que le están dando, sobre todo las economías desarrolladas. Estamos hablando de, vaya, y cada día pues, hay más trillones de dólares, pero digo, si tú le inyectas 10 trillones de dólares a la economía americana, pues de alguna manera algo afecta todo esto, ¿no? En México, pues no ha habido un rescate y ciertamente yo creo que en Estados Unidos, pues probablemente hay como 3 escenarios. Hay un escenario donde todo se regresa a su normalidad, posiblemente en julio. Hay un escenario que probablemente sea el primer cuarto del año que entra, pues digamos, volvamos a la normalidad. Y hay uno que sería una disrupción más total, que depende pues, de los escenarios de recuperación digamos, de las curvas y cómo regresa la economía a la normalidad. Y ahorita yo creo que el mercado en general está descontando el primer escenario. Y estoy hablando de Estados Unidos. Eso te está hablando pues, de una recuperación, vamos a decir, en U. Yo creo que en México va a ser una recuperación como en L. Yo creo que el GDP mexicano debe de caer un 7%, y probablemente el GDP americano pues te caiga de entre un 2, un 3, un menos 4%. Y eso es importante, pero yo creo que va a haber una estabilización, o sea, viene un segundo y un tercer cuarto probablemente difíciles, pero luego yo creo que viene una estabilización y luego viene un crecimiento. Y desde luego lo que pase de aquel lado de la frontera, pues es muy importante porque se transmina un poco de este lado. Y bueno, ya hablaron ahí un poco de las estrategias. Ahora, en cuanto a las fibras, pues mira, la bolsa ha caído más o menos un 20%, y las fibras year to date hemos caído como un 24%. No hemos sido de los más afectados. Y, y si lo ves por sector, bueno, pues es muy claro, ¿no? Me voy a referir un poco a los sectores en Estados Unidos. Los más impactados son lodging, retail, que han caído pues, a cerca del 50%, pero todas han caído, ¿no? Inclusive las industriales menos 12%, oficinas menos 24% y residencial menos 25%. Entonces, la foto es muy parecida, digamos, en México, pero bueno, las fibras al final del día son un mecanismo que es un híbrido y que funciona bien en las épocas pues de crisis económica, porque eventualmente el precio del bien inmueble pues se empieza a recuperar eventualmente, ¿no? Igual tiene una caída temporal,
y además pues tienes un flujo que deriva de las rentas y por eso es un activo preferido, es un activo defensivo. Actualmente pues yo creo que es todavía muy temprano, ha habido realmente muy pocas transacciones, no veo que vaya a haber transacciones por un rato, el sector está bastante bien capitalizado, no hay una sobredeuda, entonces es muy probable que vaya a haber oportunidades, pero una vez que se normalice el sector, esperemos que no pase mucho tiempo, pero no creo que vaya a ser tan profundo y tan doloroso como la del 2008. Ese es un poco mi punto de vista. Gracias Luis. Feliciano, ¿cómo nos complementas esta visión? Sí, Javier, gracias. Mira, respondiendo sobre el tema que preguntabas de las oportunidades, si vamos a ver oportunidades, yo creo que muy probablemente sí, ¿no? Lo hemos visto en todas estas crisis que se generan oportunidades, pero creo que hoy es muy pronto, ¿no? Ya lo mencionamos varias veces, lo mencionaron ustedes, es una coyuntura inédita y bastante compleja, ¿no? Entonces, yo creo que nos hace falta tener visibilidad para ver qué tan profunda y duradera va a ser la crisis y cómo va a impactar en los distintos clases de activos y también hay que estar pendientes en lo que mencionabas, Javier, de las tendencias y de ahí también se va a derivar pues, cuáles sí van a ser buenas oportunidades y cuáles no. Creo que sin lugar a dudas un tema muy importante es que el sector inmobiliario sí va a estar afectado, ¿no? Sí es un sector afectado. Mencionabas el estudio de Moody's. Yo he visto otros estudios en donde sí lo ponen más hacia la parte media, ¿no? El sector inmobiliario, por obvias razones, ¿no? Yo creo que ya mencionamos algunos de los sectores que se van a ver impactados, pero bueno, hoy no puedes asistir a un centro comercial, entonces se van a ver afectados. Por el otro lado, en general el sector inmobiliario es un sector apalancado, ¿no? Entonces esto, junto con lo que mencionaba antes, pues son detonadores para generar ciertas oportunidades. Por el otro lado, lo que también creo es que aun y cuando se generen esas oportunidades, ahorita todos los compradores, ¿no? Del lado del buy side, están privilegiando la liquidez, ¿no? El nombre del juego hoy se llama liquidez, ¿no? Tener liquidez para pasar la contingencia sanitaria, sobre todo en sus periodos más agudos de la crisis, y por lo tanto poder tener solvencia en los fondos, en las compañías, en las fibras, en los secades, en todos los jugadores en el mercado de capitales inmobiliarios. Coincido con Luis, yo creo que hoy es difícil encontrar formación de precios, ¿no? Ya venía algo complicado, yo puedo dar ejemplos en el sector comercial en donde ya desde hace tiempo era difícil ver una formación de precios, ¿no? Las expectativas de los vendedores y las expectativas de los compradores estaban lejanas, pero eso también genera otra vez oportunidades. Entonces, muy concretamente, sí veo oportunidades, creo que es muy pronto, hay que esperar. La oportunidad que veo hoy en día, digamos, es algo que mencionaba Luis. Hoy las fibras están cotizando en su mayoría con descuentos importantes, muchas por abajo de su NAV, incluso muchas por abajo de sus valores de reposición. Ahí es donde hay oportunidades, ¿no? Yo creo que hoy hay valuaciones muy atractivas que asumiendo un escenario de normalización, va a ser difícil volver a ver esos caps implícitos o esos dividendos implícitos. Gracias, Feliciano. Pues ahí está esa visión y pareciera que el consenso es el tema de una crisis sin precedentes y demasiado pronto como para tener mayor claridad al respecto, concretamente con el tema de las valuaciones y los precios. Déjenme regreso con Luis y hablar un poco del elefante en el cuarto. Veíamos cómo los usuarios en un afán de transitar, de salir lo menos afectados en esta temporalidad del confinamiento, están buscando una renegociación, un acuerdo con los propietarios de los inmuebles para poder disminuir el gasto de la renta.
las empresas en general, en su línea de gastos, los dos más altos son la parte de la nómina y la parte de los inmuebles. Y eso pues genera el efecto de la cobija redonda. Si se jala a favor del arrendatario, descobija a los propietarios, y en ese sentido, hablando del entorno de las fibras, pues esto pudiera tener un impacto en la parte de los dividendos. Y por lo mismo, la pregunta va en cómo mitigar este impacto, cuál sería una fórmula ganar-ganar y afectar de la menor manera posible a los tenedores de los certificados. Estás en mute, Luis. Ahora sí, perdón. Muchas gracias, Javier, por tu pregunta. Y decía, sí hemos tenido pues una avalancha, vamos a decir, de peticiones de nuestros arrendatarios sobre pues muchas cosas, ¿no? Entonces, algunos vienen en, oye, pues no te pago la renta, y te empiezo a pagar una vez que empiece a usar el inmueble. Otra, oye, vamos a diferir. En fin, vienen, digamos, una serie de peticiones. Unas vienen por el trimestre, otras vienen por el mes, otras vienen por un periodo más largo, etcétera. Hay de todo. En este sentido, creo que también hay muchos abusos. Y eso vale la pena puntualizarlo, porque desde luego hay ciertos sectores que están más afectados que otros, y hay ciertos clientes que en algunos casos siguen operando, y en algunos casos también el balance pues, de las empresas inmobiliarias no debe de financiar el balance de ciertas empresas, sobre todo que están en una buena posición financiera. Entonces, un poquito, yo creo que tienen que ser, dependiendo del sector pues, y de la cantidad de clientes, pues pueden ser o trajes a la medida, o pueden ser algunas medidas, dependiendo del inmueble, que sean un poquito más como esto es para todos, y entonces hemos visto como fórmulas, tracks a la medida y fórmulas generales, ¿no? En el caso de trajes a la medida, bueno, pues tiene que hacer como un business case, ¿no? Porque algunos inmuebles son pues muy grandes y son rentas importantes, y entonces, bueno, cuando viene, es como una solicitud de crédito, donde pues tienes que presentar pues una serie de argumentación y estados financieros para poder en todo caso otorgar el asunto. Entonces, pues he visto de todo. Se está otorgando, oye, págame la renta del trimestre en los siguientes 6 meses, y no me la pagues con intereses, o sí me la pagues con intereses, oye, te pago el 50% de la renta ahorita, y me condonas el otro 50%, etcétera. Entonces, son tracks a la medida. Esto pues, va a depender un poco de cuándo regresamos a la normalidad. Y ciertamente, tú lo mencionabas, para las fibras, pues esto pues, implica pues, el cuidar mucho la liquidez, ¿no? Ahorita la liquidez es el punto número uno del tema. Feliciano lo mencionaba claramente. Y en este sentido, pues hay pues varias estrategias, ¿no? En el caso de las fibras, nosotros que tenemos que dar un 95% de resultado fiscal como parte de nuestra obligación. Muchas de las fibras dan el 95% de su generación de efectivo, lo que se le llama el AFFO. Y bueno, vamos a ver seguramente, y esto va a variar pues mucho dependiendo de la fibra y dependiendo del sector, que posiblemente esta política de repartir el AFFO, que es la generación de efectivo, pues pueda empezar a cambiar para preservar un poco
efectivo. Pero hay pues varias estrategias, por ejemplo, no dar dividendos en cash, sino probablemente en certificados. Otras estrategias pues es vigilar que pues haya capacidad en las líneas de crédito, financiar los vencimientos del corto plazo, tal vez inclusive levantar capital cuando puedas, considerar fondear con socios, ¿no? Tienes socios que son institucionales muchas veces y hacer asociaciones con ellos para eventualmente fondear algunas necesidades en caso que esto se extienda, pero sí, ciertamente el tema ahorita es la liquidez y seguramente vamos a ver muy pronto, porque vienen ya los resultados del primer cuarto, de ahí las fibras vamos a tener que reportar un poco qué nos pasó el primer cuarto y como segundo punto es cómo vemos el resto del año, cómo vemos la cobranza del mes de abril, y cómo vemos un poco este tema de liquidez y las estrategias que cada uno pone. Entonces, pues ese es un poco el comentario que te quiero hacer. También como Amefibra, pues estamos haciéndole ciertas solicitudes al regulador y a la Secretaría de Hacienda, ciertos apoyos, por ejemplo, garantías de crédito, por ejemplo, que se autorice esto de los dividendos no en cash, sino en distribuciones, y algunas otras cosas. Pero sí estamos muy pendientes de todo esto, ¿no? Gracias, Luis. Y sí, efectivamente, me parece que la regla del juego es el cash y por el otro lado, la otra regla del juego es la negociación, el ganar, el encontrar ese traje a la medida y evitar a toda costa los litigios entre arrendadores y arrendatarios, especialmente cuando es una relación que ha sido positiva por muchos años. Feliciano, ya comentábamos el tema de cómo se va a afectar de distinta manera a los distintos sectores. Unos más, otros menos, quizá algunos valen claramente beneficiados. Ya Luis nos comentaba cómo algunos de los usuarios pues les tocó estar del lado positivo y en ese sentido pues la afectación es inversa, es positiva. Si me permiten, en una súper simplificación, pudiéramos dividir a las fibras entre las especializadas y las diversificadas. En tu opinión, ante esta desaceleración, ¿cuál debiera ser la estrategia de otras? Sí, mira, efectivamente, Javier, no hay fibras especializadas, hay fibras diversificadas. Yo creo que nos ha impactado de manera muy distinta a todos. Existen fibras especializadas que han sido altamente impactadas y algunas especializadas que han tenido un impacto muchísimo menor. Los diversificados nos encontramos, digamos, a la mitad. A mí me gustaría hablar primero de los sectores, ¿no? Para ver en qué sector y qué fibras están siendo impactadas, y me gustaría referirme a dos momentos del tiempo, ¿no? Me parece que es importante ver el primer momento, que fue el impacto inmediato y directo que tuvieron los distintos sectores, y luego el efecto o el impacto que estamos viendo una vez transitado esta contingencia, tanto la sanitaria como la económica. Lo mencionabas bien en tu pregunta. Los dos sectores más afectados han sido el hotelero y los centros comerciales, la parte comercial. Nosotros no participamos en el sector hotelero, por lo cual no tengo mucha visibilidad, pero sí tengo visibilidad en el resto de los sectores. Estamos participando básicamente en cinco sectores, que es el comercial, el industrial. En las oficinas tenemos participación en el sector educativo y una muy pequeña participación en el sector salud. ¿Cómo vimos los impactos, digamos, inmediatos? Bueno, pues desde hace un mes, prácticamente recuerdo que fue en el fin largo de marzo, el fin del 16 de marzo, que empezamos a ver un impacto ya claro en los centros comerciales. Empezamos a ver que empezó a bajar el tráfico y el consumo, y que después, cuando la autoridad competente declaró la fase 2 de la epidemia, que eso fue
hacia finales de marzo, esto se asentó de forma muy importante, ¿no? Y básicamente todos vimos las noticias, las autoridades emitieron disposiciones en donde había que cerrar total o parcialmente las plazas comerciales, ¿no? Entonces, básicamente, no podían estar operando ciertos giros y nada más permitían ciertos giros esenciales, lo cual pues, tenía ahí cierta complejidad porque los propietarios teníamos que seguir manteniendo la seguridad, seguir limpiando las plazas, seguir manteniéndolas para que operaran, ¿no? En el resto de los sectores, eso llegó mucho después. Prácticamente lo que vimos nosotros es un mes después. Los anuncios en donde en el sector industrial empezamos a ver disposiciones por parte de las autoridades locales en donde ya no podían trabajar en las plantas, por lo menos nosotros en el tema de manufactura lo vimos esta semana, ¿no? Es reciente. Entonces sí, el impacto en ciertos sectores fue mucho primero y después el impacto en otros sectores va a ser posterior. El caso del tema de educación, saben, todas las escuelas están cerradas también desde hace mucho tiempo, pero ahí es distinto porque en general las escuelas siguen cobrando sus colegiaturas y siguen pagando su renta. ¿Qué vemos como los impactos posteriores? Igual, estamos viendo algo muy similar. Las principales industrias que se van a ver afectadas van a tener un mayor impacto, van a ser las hoteleras y los centros comerciales. Vemos un regreso lento, ¿no? Creemos que hay dos factores que van a determinar la recuperación de estos dos sectores. Uno es el tema, le llamaría psicológico y de miedo de la gente de volver a regresar a sus actividades normales, y el otro es el impacto en el poder adquisitivo de las personas, ¿no? Entonces sí vemos un impacto posterior más profundo en esos dos sectores, y en el tema de las escuelas, por ejemplo, o el tema del sector industrial, creemos que una vez que pasemos la contingencia sanitaria, el periodo de contingencia sanitaria, el más agudo, se van a renovar esas actividades y van a empezar a funcionar de una forma mucho más normal, ¿no? Entonces sí vemos ese impacto fuerte en esas fibras o sectores que son más hacia la parte comercial y el sector comercial, y menor impacto en fibras que sean en el sector industrial, el sector educativo, y las diversificadas quedarían en medio, ¿no? Impactadas por alguno de estos sectores. Correcto. Y déjenme regreso un poco más me subo otra vez a la parte general y para ambos. Siempre hemos dicho, siempre hemos escuchado, por algo estamos hoy más de 400 personas en este seminario, porque vemos que el tema inmobiliario pues es un asset class, ya decía Luis al respecto, como un buen refugio de los inversionistas, una buena forma de diversificar los portafolios. Se dice que protege de las devaluaciones, se dice que protege de la inflación, siempre en el largo plazo. Quizá hoy en contra de lo que han mencionado de la liquidez y del cash, quizá sin duda es un asset que carece de esos atributos. Pero ante este COVID sigue siendo cierto, esta crisis inédita que hemos reiterado en esa característica. Le pregunto a ambos, ¿sigue siendo cierto? Y si sí, ¿dónde están los ganadores y los perdedores? Luis. Bueno, mira, yo creo que sí, sí sigue siendo cierto, vaya, y simplemente lo que hace el COVID es acelera un poco las tendencias que ya se estaban empezando a ver, ¿no? Desde luego, yo creo que eventualmente algunas cosas van a cambiar, pero eventualmente pues, se va a regresar a la normalidad y la gente va a regresar a los centros comerciales y la gente va a regresar a los hoteles y el turismo pues, va a seguir y probablemente pues, va a haber un tiempo de normalización de todas estas actividades. Pero bueno, hay tendencias muy claras que el COVID hace que se aceleren, ¿no? Por ejemplo,
ahora vemos que el comercio electrónico pues empieza a tomar pues una penetración pues mucho más importante. Porque ahora la gente pues se tiene que quedar en casa y, y entonces las ventas de comercio electrónico pues van a tener una explosión y una vez que se normalice, pues seguramente pues va a haber un mayor porcentaje de las ventas del comercio electrónico y una tendencia que eventualmente se va a dar es que hay una preferencia del consumidor hacia este canal y eso pues ciertamente va a afectar ciertos tipos en el tema del retail. Entonces, eso no es algo que ya sabíamos y que está cambiando, ¿no? Para México, pues viene yo creo que una oportunidad muy interesante, porque ciertamente vemos que se van a repensar las cadenas de distribución, tú lo mencionabas, pero yo creo que esto se va a dar de manera acelerada y y entonces ciertas cosas empiezan a ser ya estratégicas, sobre todo para Estados Unidos, y se van a cambiar para estar más cerca del mercado. Y entonces, pues viene un nearshoring pues acelerado, donde México es un jugador, vaya, seguramente algunas cosas se quedarán en Vietnam, seguramente algunas cosas se van a Estados Unidos, se va a acelerar la automatización de ciertos procesos, la eficiencia en costo no va a ser tan importante, sino más bien va a ser pues la certidumbre. Seguramente van a incrementarse el nivel de inventarios de las diferentes compañías para poder tomar estos shocks que vienen y entonces pues México se puede ver beneficiado por estar pues, cerca del principal mercado y tomar ventaja un poco de las ventajas comparativas que tenemos. Entonces, estas tendencias ya venían, o sea, la guerra de China y Estados Unidos, pues ahí estaba, y empezábamos a ver ciertas transacciones que empezaban a ocurrir, pero pues esto ahora pues va a hacer que esto se acelere y se exacerbe, igual que con el comercio electrónico, y entonces, yo creo que la vida, esto va a pasar. Esperemos que sea un escenario pues rápido. Seguramente en México, por la respuesta, lo mencionaba, va a ser una recuperación más lenta porque no hay el apoyo, digamos, de los programas de gobierno, pero sí este gran apoyo que está habiendo en Estados Unidos nos va a jalar y va a ser una cosa buena y esperemos que tomemos ventaja. Yo sí creo que los bienes raíces, vaya, y hay que pues hacer una estrategia por sector y todo esto, se van a recuperar y yo creo que sí es un refugio en el mediano plazo y en el largo plazo es una buena inversión. Gracias, Luis. Regreso con Feliciano y junto un par de preguntas que también de alguna manera veo en el chat que nos están haciendo nuestros quienes nos hacen favor de acompañar en este panel. Las medidas de protección, especialmente para los inversionistas, ¿qué está pasando con el tema de las valuaciones? ¿Qué está pasando con los modelos de crecimiento a mediano y largo plazo? ¿Y cómo ves el impacto que pudiera tener el activar las líneas de crédito revolvente en algunos de los indicadores como son el NAV o el LTV? ¿Qué ves en esa parte? Entendiendo de nueva cuenta que es demasiado pronto, pero ¿cuál es tu visión? Sí, mira, empiezo con esta última, Javier. A ver, yo creo que es claro, ¿no? El objetivo de todas las fibras, ¿no? Es navegar de la mejor manera esta crisis, tener obviamente planes de contingencia. Yo creo que la flexibilidad en el actuar es muy importante y también el hecho de hacerlo con prontitud, ¿no? Ante todas estas condiciones, cómo van cambiando. ¿Qué vimos? Algo que ya lo comentamos,
tema muy importante es el tema de liquidez. Para nosotros, y creo que para todas las fibras, tener y mantener una posición adecuada de liquidez en nuestro balance es muy importante y por lo tanto tener un nivel de solvencia garantizado de la compañía, ¿no? Ante esto, lo que varios hicimos fue activar esas líneas de crédito, como tú bien lo mencionas. En nuestro caso lo hicimos desde marzo. Era importante, en nuestro caso esas líneas eran no comprometidas y había que asegurar que ese dinero, contáramos con ese dinero. Existe el riesgo en estos periodos complicados de crisis que los bancos de forma discrecional ejerzan esa facultad de eliminarte las líneas. Entonces, era importante moverse rápido, tener esa flexibilidad, tener esos planes de contingencia. Obviamente, el tener esas líneas afecta a nuestros índices de apalancamiento, al LTV. No obstante, mientras esas líneas no se usen, la deuda neta de las compañías no está cambiando, ¿no? Yo creo que todo lo vemos como una medida preventiva, temporal, transitoria, y la idea sería regresar a la normalidad, a los índices de apalancamiento anteriores. Como ya lo mencionó Luis, en general el sector tiene muy buenos índices, sanos índices de apalancamiento. Tenemos una regulación distinta al resto de las compañías listadas en la bolsa en términos de covenants para el apalancamiento, lo cual ahí es donde ves que lo que veía la autoridad funcionó, ¿no? Nos protegió a todos el tener esas restricciones de apalancamiento y cumplir con ciertos índices. Entonces, lo que veo sí son movimientos en el LTV, los que tomamos líneas adicionales o deuda adicional, pero no en la deuda neta. Sí, las valuaciones va a ser un factor que pudieran afectar hacia adelante. Yo creo que otra vez es muy pronto para poder ver los impactos. Platicando con varios brokers, sí ven los impactos tal y como yo lo mencionaba en la pregunta pasada. Ven impactos más fuertes en el sector de retail, después en el sector en el de hotelero, el de retail, luego después la parte de oficinas y el menor impacto en la parte industrial. Entonces, sí, esas variaciones en nuestras valuaciones nos puede pegar en el NAV y pegar también en el LTV, ¿no? Y hay que estar pendientes. Ya se mencionó, pero también en relación a ese tema de la deuda, creo que es muy importante revisar los vencimientos de corto plazo. Hoy en día tener un vencimiento de corto plazo puede ser complicado. A nosotros en lo particular nos agarró en una situación muy favorable porque acabamos de refinanciar toda la deuda y eso hacía que no tuvieras presiones para salir a refinanciar o tener algún vencimiento importante. Entonces, eso en relación con lo de la deuda, los LTVs y los indicadores que nos marca la autoridad. Sobre qué estamos haciendo hacia los inversionistas, yo creo que también el objetivo es preservar el valor de la compañía para los inversionistas. Para esto hay que cuidar una serie de medidas en ese sentido, que es tener bien las propiedades, es cuidar tu relación con tus acreedores. Y dos temas muy importantes, ¿no? Para poder lograr esto. Una es el mantener y apoyar a los inquilinos. Creemos que transitar durante esta crisis con inquilinos y terminar con inquilinos dentro de nuestras oficinas o de nuestras plazas es muy distinto que terminar sin inquilinos. Lo importante es apoyarlos, de la mejor manera intentarlos mantener con esos mecanismos transitorios de ajuste que mencionaba Luis. Y la segunda es el tema que otra vez se repite, que es mantener una posición de liquidez y de solvencia adecuada, ¿no? Gracias, Feliciano. Se nos acaba el tiempo, el chat está lleno de preguntas. Yo le pediría a José Carlos que nos informe qué tratamiento le vamos a dar a todas esas preguntas. Pero quisiera cerrar contigo, José Carlos. Ustedes están analizando constantemente y tienen una gran capacidad y habilidad para analizar los fundamentales del sector.
Y de la misma manera los pueden comparar con qué está sucediendo con los activos fibrados. ¿Qué sucede concretamente en el sector de oficinas? ¿Qué sucede en la parte industrial? ¿Y cuál sería la relación pre-COVID y post-COVID, en tu opinión? Claro, claro. Sí, mira, respondiendo a tu primera pregunta, yo creo que canalizamos las preguntas con quienes, es decir, ya sea con Feliciano, contigo o con Luis, y posteriormente las podemos responder. Hablando un poquito de la segunda pregunta, Javier, efectivamente hoy cobra demasiada importancia el hecho de seguir los fundamentales, porque por un lado, como decía Feliciano, hoy más que nunca tenemos que voltear a ver la ocupación que tenemos, es decir, si tenemos términos de contratos en puerta, si tenemos algunas transacciones en términos de renta que estaban en puerta, bueno, ¿cómo va a ser la capacidad de negociación? ¿Van a cambiar los términos? Etcétera. Entonces, hoy cobra demasiada relevancia seguir los fundamentales que posteriormente van a alimentar justo las métricas financieras que evidentemente, bueno, pues te exige la ley o la norma, ¿no? Entonces, a mí me parece que en esta medida, déjenme hacer nada más un contexto muy, muy rápido. Me voy a enfocar en la Ciudad de México como para facilitar las cosas, ¿no? Pre-COVID, hablando específicamente, y lo divido en oficinas, o en industrial y en oficinas, en industrial teníamos de los 9.7, casi 10 millones de metros cuadrados inventariados en A y B, el 35% correspondía a las fibras. En cuanto a los fundamentales, en términos de absorción, tuvieron un muy, muy buen desempeño en los últimos 5 trimestres, registrando, por ejemplo, tasas de disponibilidad a 1% por abajo del mercado, absorciones netas positivas, y en el último trimestre registrado, que fue el primero de este año, la absorción bruta fue de alrededor de 150,000 metros cuadrados, lo cual hace muchísimo sentido con el porcentaje en área que tienen hoy las propiedades fibradas industriales A y B en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, estamos viendo buenos desempeños, se están comportando mejor que en términos generales todo el mercado o todas las propiedades del mercado industrial. Como decía Luis, el COVID llegó para exacerbar justamente o para un poquito poner énfasis en las tendencias que ya se venían dando, ¿no? Entonces, para el caso industrial, eso es lo que sucede. Para el caso de oficinas, los activos fibrados representan alrededor de 13.5 del total de edificios A y B. Para este sector es importante señalar que sí ciertos indicadores como la disponibilidad o los precios por metro cuadrado de los activos fibrados se comportaron un poquito por debajo del resto del mercado, ¿no? Entonces, esto venía sucediendo ya, con lo cual, nuevamente, esta coyuntura, ¿no? O esta crisis sanitaria viene justamente a continuar con estas tendencias, ¿no? Y después de esta coyuntura, nuestra perspectiva es que para el lado de la parte industrial, las propiedades se mantengan un muy buen desempeño, ¿no? Básicamente por 2 razones. La primera es que la crisis sanitaria vino a fortalecer el sector logístico por el e-commerce, el cual ya traía crecimientos de doble dígito en los últimos 3 años. Por ahí, ayer escuchaba en otro webinar que la retención de personas que por primera vez acceden a una compra en línea es del 100%, con lo cual eso es importantísimo. Es decir, una vez que pruebas el e-commerce, no te bajas, ¿no? Otro tema es el volumen, pero creo que es un dato importante. Y por otro lado, el sector manufacturero sí tenderá a tener un mayor grado de disrupción en el corto plazo, ¿no? Sin embargo, en el mediano y en el largo, muchas de las plantas automotrices, por ejemplo, que hasta el COVID operaban en Asia, ya lo decía Luis, o particularmente en China, pensarán en mover sus instalaciones a México, como fue el caso de Mazda en Guanajuato, ¿no? Entonces, vamos a ver ese tipo de movimientos. Cuanto a oficinas, para el sector es un poco más complicado predecir el comportamiento de los activos. Sin embargo, yo creo que también va a seguir las tendencias que venían teniendo, ¿no? Aun y cuando los activos fibrados son típicamente mejores o están mejores ubicados, tienen mejores servicios, es probable que a causa de solicitudes de condonaciones o incluso terminaciones de contrato, los fundamentales sigan teniendo la misma tendencia que hasta hace poco, ¿no? Que se comporten un poquito por debajo o peor que los activos no fibrados, digamos, ¿no? Pues el tema que todo el mundo está hablando hoy, ¿no? El tema del coworking, específicamente WeWork, ¿no? Pues hoy viene, si lo vemos por el lado negativo,
obviamente, pues es un tema importante porque en muchos de los activos fibrados hoy, WeWork es uno de los mayores tenants, ¿no? Entonces, esto solo por hablar de una empresa, ¿no? Finalmente, si lo trasladamos a la óptica positiva, ¿no? Podríamos decir que en el mediano y largo plazo, estoy hablando de oficinas, el coworking space se van a ver beneficiados dados los esquemas de flexibilidad que se han experimentado de manera forzada. Lo anterior, sin duda, yo creo que va a traer beneficios para los fideicomisos que tengan este tipo de empresas dentro o como inquilinos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya no vas a tener que tener una concentración de empleados en un centro de trabajo, ¿no? Entonces ahora vas a preferir a lo mejor que se desplacen a una zona más cercana donde existe un coworking porque ya tienes la garantía de que van a ser productivos tus empleados, ¿no? Por otro lado también, habría que discutir el tema del espacio, ¿no? Hoy se habla de 10 metros cuadrados, incluyendo áreas comunes por empleado en oficinas, ¿no? ¿Qué va a suceder después de esta crisis sanitaria? ¿Vamos a seguir o vamos a continuar con ese espacio para cada uno? ¿Se van a ampliar esos espacios? Es decir, vamos a tener que ocupar más espacio por persona dentro de las áreas de oficina. Eso evidentemente va a tener que incrementar los espacios. Y por supuesto, pues los ingresos, o se va a tener que renegociar en otro sentido, ¿no? Pero vienen cambios que hoy, para industrial, vuelvo a lo mismo, me queda claro, para oficinas es un poquito más difícil de leer porque puedes tener aristas positivas y puedes tener negativas. Sin embargo, creo que hay que estar muy atentos a lo que sucede en hábitos de consumo, ¿no? Y eso, las fibras, yo creo que van a tener un gran, digamos, aliciente en empujar hacia ese sentido, ¿no? Oye, pues aquí te otorgamos facilidades para crecer el espacio, para que no haya contagios más fácil, para que no los, etcétera, ¿no? Y también, pues, para aquellos que tengan espacios flexibles dentro de las propiedades como inquilinos. Esa es un poquito nuestra perspectiva. Gracias, José Carlos, gracias Luis, gracias Feliciano. Me parece que estaba aquí dándole una revisadita al chat, hay muchas felicitaciones, sobre todo muchos agradecimientos por el tiempo, por el compartir su experiencia, sus conocimientos, tratar de dar luz a estos tiempos de enorme incertidumbre. Y pues ahí está el compromiso que nos plantea José Carlos de que entre todos respondamos estas preguntas, las podamos llegar. Muchos de los temas sí fueron tratados, algunos otros quedan pendientes y hay algunas puntualizaciones que nos piden. A todos los participantes, insisto, más de 400, agradezco muchísimo la participación, el favor de su confianza. Y seguimos aquí apoyando iniciativas como esta, José Carlos, estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, Feliciano y Luis, y bueno, pues a ver si nos podemos ver ya que pase esto para estudiar un poquito los temas a futuro. A ver si las bolas de cristal funcionaron bien. Exacto. Vale. Muchas gracias a todos por la invitación. Gracias, y yo creo que esto va a pasar y hay que verlo con optimismo, porque seguramente después de que esto pase vamos a estar mejor todos. Entonces, arriba. Exacto. Gracias, Luis. Con ánimo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.